Buenas tardes, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Después de estos días de vacaciones, espero que hayan disfrutado sus vacaciones y bueno, como no pudimos hacer la clase presencial hoy, entonces tuve que grabarla, así que bueno, vamos a seguir con nuestro estudio de estos libros históricos que tenemos ya unos días explorándolos y analizándolos. Así que vamos a seguir adelante. Nos queda esta semana y la semana siguiente, así que ya estamos ahí a punto de terminarlos. Nos queda todavía este segundo libro de Samuel que lo vamos a ver hoy. Nos quedarán los libros de las crónicas y los libros de los reyes y los libros de Esdras y Nehemías para ir terminando estas clases que tenemos. Así que vamos a ver si continuamos con esto y vamos avanzando un poco en lo que aún nos quedan. Los libros de Samuel ya habíamos visto Primera Samuel más o menos en qué consistía, ¿no es cierto? Para hacer un repasito, ¿no es cierto? Empezamos con lo que fue, ¿no? La instauración de la monarquía en Israel, de los inicios, ¿no es cierto? Del primer rey, del reinado de Saúl, desde que de Saúl asume el trono, de esa transición, ¿no es cierto? De, de la época de los jueces o de la época en sí de Josué, ¿no? Desde que había muerto Josué, no tenía el pueblo un líder eh, eh, firme o fijo, ¿no es cierto? Sino que cada tanto aparecía uno de esos jueces que los liberaba y después los gobernaba por un tiempo, ¿no es cierto? Pero no tenían un líder que uniera al pueblo. Entonces, eh, cuando Samuel unge como rey a Saúl, no se convierte en el primer rey de Israel y une eh, por un tiempo bajo su liderazgo al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Hasta que vemos el momento donde llega su caída, ¿no es cierto? Donde llega su pecado y termina perdiendo ese reinado que el Señor le había dado, ¿no? Entonces fue esa transición de los libros de Samuel. El primero es esa transición desde la época de los jueces a la época de los reyes, y bueno, el segundo ya continúa con el reinado del rey David, ¿no es cierto? Entonces, para ir viendo, vamos a ver esta segunda eh, presentación del libro de Samuel, ¿no es cierto? Que, que nos centra en esta figura de David como rey de Israel, ¿no es cierto? Se basa prácticamente en el reinado de David. Hay una gran parte de este libro donde vemos que ya no aparece Samuel, entonces vemos eso que habíamos afirmado en su momento, que es muy probable que Samuel quizás haya escrito una parte del libro, pero seguramente no todo el libro, ¿cierto? La consolida- perdón, la consolidación del reino de Israel bajo el reinado de David, donde se va fortaleciendo, donde se va convirtiendo en una nación más poderosa, donde va ganando batallas, donde va ganando territorio, que va anexando a su reino, ¿no es cierto? Incluso en el periodo de David como rey se conquista la que termina siendo la ciudad capital del reino por un tiempo, ¿no es cierto? Y la ciudad emblemática de Israel, que es Jerusalén, ¿no? Entonces vemos que David, ¿no? Con su liderazgo, ¿no? Consolida eh, su reinado y consolida el reino, ¿no es cierto?
como que lo vuelve más fuerte. Sus éxitos militares, sus relaciones personales y sus errores, especialmente su pecado con Betsabé y sus consecuencias, también forman parte de este libro y de este relato, ¿no? Entonces, vemos que está centrado el relato de la segunda parte del libro de Samuel, ¿no? En el reinado de David y sus hazañas, su fortalecimiento del reino, ¿no? Pero también sus errores, como el pecado que tuvo en su momento con Betsabé, ¿no es cierto? Y las consecuencias que tuvo que pagar por ese pecado, ¿no? Que son todos estos relatos que vamos a ver en este libro, ¿no? Un punto central de este libro es el pacto que Dios hace con David, prometiendo un reino eterno a través de su descendencia. Entonces, vemos que este punto por ahí, ¿no es cierto?, central del libro es esa promesa que le hace Dios, que la podemos ver en 2 Samuel, en el capítulo 7, ¿no es cierto?, que nos habla justamente eh, de este pacto, ¿no? Entonces, 2 Samuel, el capítulo 7, nos dice pacto de Dios con David, ¿no? Eh, donde dice tiempo después, cuando ya era rey, David habitaba en su palacio, el Señor le había hecho descansar de los enemigos que los rodeaban, llamó al profeta Natal y le dijo, mírame aquí, habitando en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas. Y Natán le respondió, pues haz ya todo lo que te has propuesto, que el Señor está contigo. Pero en esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile de mi parte a mi siervo David, tú vas a construir una casa para que yo la habite. Después que saqué a Egipto al pueblo de Israel y hasta la fecha, no he vivido en ninguna casa, más bien he estado en tiendas de campaña y en tabernáculos. En todo el tiempo en que he andado con el pueblo de Israel, hay tribus a las que le he pedido encargarse de apacentar mi pueblo. ¿Pero acaso le he pedido a alguna de ellas que se me construya un palacio de cedro? Dile también de mi parte, yo soy el Señor de los ejércitos, te saqué del redil y te quité de andar tras las ovejas para ponerte a gobernar mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has andado, he destruido a los enemigos que has enfrentado y te he rodeado de gran fama. Te he hecho famoso entre los famosos. Además, he preparado para mi pueblo Israel un lugar donde se establezca para que viva en paz y nadie de allí lo mueva, ni los malvados lo aflijan como antes lo hicieron. Cuando puse caudillos al frente de mi pueblo, yo te prometo que te haré descansar de mis enemigos y te aseguro que tendrás muchos descendientes. Cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Será él quien me edifique el templo y afirmaré su trono para siempre. Yo seré un padre para él y él será un hijo. Si se porta mal, lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos, pero jamás le negaré mi misericordia como se la negué a Saúl, a quien quité de tu presencia. Tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Vemos esa promesa que le hace Dios en este pasaje, es un punto central, ¿no? De este libro, ¿no? De Samuel, de la segunda parte, ¿no? Que nos muestra esa, esa afirmación que hace Dios que no va a abandonar a la descendencia de David, así como lo hizo con Saúl, ¿no? 6 grandes bloques podemos encontrar en este segundo libro de Samuel, 6 grandes bloques de narraciones por ahí que tienen como personaje principal, ¿no es cierto?, al rey David. Son 6 puntos en los que podemos dividir, ¿no? El libro
de Segunda de Samuel. La primera, o el primer bloque es la transición del reino, muerte de Saúl y ascenso de David. Del capítulo 1 al capítulo 4 vemos esto, donde suceden varios acontecimientos por ahí, incluso algunos que vemos que no son aprobados por David, ¿no es cierto?, como rey, pero que van aconteciendo y van por ahí eh, asentando o terminan después afirmando el reinado de David, que por ahí nosotros a veces pensamos que, bueno, murió Saúl y David al instante, ¿no es cierto?, reinó sobre todo Israel, pero fue algo que no fue así, ¿no? El capítulo 1, David lamenta la muerte de Saúl y Jonatán. Vemos en, en ese capítulo 1, ¿no es cierto?, donde le vienen a contar a David, ¿no?, que había muerto Saúl y viene este, este personaje que viene y le cuenta y le, le, le dice como esperando que eh, eh, se alegre David, ¿no es cierto?, con la muerte de Saúl y al contrario David eh, se pone triste, ¿no es cierto? Y vemos esto en el relato, en el verso 6 del capítulo 1 donde dice, el soldado respondió, por casualidad fui al monte Gilboa y allí vi a Saúl apoyado sobre la punta de su espada, dispuesto a matarse. También vi que se acercaban carros de guerra y gente de caballería que venían persiguiéndolo. Cuando él volvió la vista, me vio y me llamó y me acerqué. Y él me preguntó quién era yo y le respondí que era Amalecita. Entonces él me dijo, te ruego que me mates porque siento que me dominan una gran angustia. Yo me acerqué y le ayudé bien morir porque me di cuenta que ya no viviría después de esas heridas. Luego le quité la corona y el brazalete que llevaba en el brazo para traértelas a ti, mi señor. Entonces David se rasgó la ropa y lo mismo hicieron los hombres que lo acompañaban y todos lloraron y lamentaron lo sucedido con Saúl y Jonatán y ayunaron hasta el anochecer por ellos y por la derrota de Israel, pueblo de Dios. Luego David le preguntó al soldado que le había llevado la noticia, ¿tú de dónde eres? Y aquel respondió, soy amalecita, hijo de un extranjero. Y David le dijo, ¿y cómo es que no tuviste miedo de usar tu fuerza para matar al ungido del Señor? Dicho esto, le ordenó a uno de sus soldados, ven y mátalo. Y el soldado fue y lo mató, mientras David decía, tú eres el culpable de tu propia muerte, pues confesaste haber matado al ungido del Señor. Vemos la postura que toma David en este momento, ¿no es cierto? Una postura piadosa, por ahí de una manera de decirlo, y termina matando a este soldado que había o que confiesa, ¿no?, haber matado a Saúl, a- aún en el hecho de que Saúl se lo había pedido, ¿no? En el capítulo 2 vemos que David es ungido rey de Judá y empieza el conflicto de David con Isobed, ¿no es cierto?, hijo de Saúl, que se corona como rey de Israel. Entonces, vemos ese periodo donde hay una guerra civil, ¿no?, entre David y la familia de Saúl o de el hijo de Saúl que queda a cargo, ¿no?, de- de- del trono y empiezan esos conflictos, ¿no es cierto? Donde Saúl, donde el hijo de Saúl tiene de su lado a un poderoso general como era Abner y, y este lo ayuda, ¿no? Entonces vemos este relato en el capítulo 2. En el capítulo 3 ya eh, la guerra se encrudece, la guerra entre la casa de David y la casa de Saúl, y vemos que Abner cambia de bando, ¿no es cierto? Deja de estar del lado del hijo de Saúl y va y
le presta, ¿no es cierto?, eh, juramento a David que, que va a ayudarlo a David, ¿no es cierto? Entonces, ese produce ahí un giro, ¿no es cierto?, en lo que era la guerra entre las dos, entre los dos reyes que había en ese momento, ¿no es cierto? En el capítulo 4 ya vemos, eh, en el capítulo 3 incluso podemos ver que los soldados de David terminan matando a Abner, ¿no es cierto? Y, y después no vemos que, que David también se enoja por ese hecho, ¿no es cierto? Después también termina viéndose el asesinato de Isboset en el capítulo 4 y con él, ¿no es cierto?, el fin de, de- del reinado de la casa de Saúl. También una historia eh, que la podemos ver ahí, que también tiene ese carácter, ¿no?, de parecido a la muerte de Saúl, ¿no es cierto? Que podemos ver en el capítulo 4 verso 8 dice, luego llegar a Hebrón, le entregaron la cabeza David, al rey David, y le dijeron, aquí tienes la cabeza de tu enemigo Isboset, el hijo de Saúl, que te quería matar. En este día el Señor ha permitido a su majestad vengarse de Saúl y de su descendencia. Pero David le respondió, juro por el Señor que me han librado de toda angustia, que cuando otro hombre, pensando que me traía buenas noticias, me comunicó que Saúl había muerto, yo lo agarré y en pago de esa noticia le di muerte en Siclag. Con más razón haré lo mismo con estos malvados que mataron a un inocente mientras dormía en su cama. ¿No creen que debo vengar esa muerte y eliminarlos de este mundo? Dicho esto, David ordenó a sus siervos que les dieran muerte y ellos así lo hicieron. Además, les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Vemos que la misma medida que había tomado David, ¿no es cierto?, en su momento, la vuelve a tomar ahora con los asesinos, ¿no es cierto?, de Isboset. El segundo bloque de, de estas historias la podemos ver en, en el reinado de David sobre todo Israel, en el capítulo, entre los capítulos 5 y 10, ¿no es cierto? Entonces vemos en el capítulo 5 donde David es proclamado rey de todo Israel, donde es ungido rey de todo Israel, y también vemos que en ese capítulo, ¿no? eh, Termina conquistando la ciudad que será la capital del reino, ¿no es cierto? Entonces, es es una historia eh, también de las importantes, ¿no es cierto?, de esto. Entonces, después en el capítulo 6 vemos ese el traslado del arca, ¿no es cierto? Primero el intento, ¿no es cierto?, del traslado del arca de Dios, ¿no es cierto?, a Jerusalén y, y después, bueno, sí se logra llevar, ¿no es cierto?, el arca a Israel, a Jerusalén, perdón. En el capítulo 7 Dios hace un pacto eterno con David, donde vemos el pacto davídico, ¿no es cierto?, expresado, ¿no es cierto? Ahí vemos, eh, en este capítulo nos expresa eh, eh, todo lo que el Señor le había dicho a David, ¿no es cierto? Y, y todo lo que el Señor le promete, ¿no es cierto?, a David y a su descendencia, ¿no? Eh, Vemos que inicia este pasaje diciendo
Mírame aquí habitando en un palacio de cedro mientras el arca de Dios se halla eh, entre simples cortinas. Y vemos que es el relato que, que habíamos leído hace un rato y dice ya todo lo que has propuesto, que el Señor está contigo. Y vemos más adelante donde dice, tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. En el capítulo 8 vemos un resumen de las victorias de David y de la extensión del poder de David, del reino de Israel, donde se vuelve más grande, ¿no es cierto? En el capítulo 9 vemos que David muestra bondad a Mefiboset, hijo de Jonatán, que, que es uno o el último descendiente de la familia de Saúl, ¿no es cierto? David lo hace parte ahí de la corte del rey a este chico que en ese momento ya no era un chico, pero que cuando era chico había sido, se había lastimado, ¿no es cierto? Y no podía caminar. Termina siendo parte de la corte de David, ¿no es cierto? Y decía que iba a comer con David todos los días, dice David, que le da ese lugar de privilegio al hijo de su amigo, ¿no? Y en el capítulo 10 vemos que la guerra contra los amonitas y los sirios, y ahí ya estaríamos culminando este segundo paquete, ¿no? Por así decirlo, de, 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 de bloques, ¿no es cierto?, que tenemos dividido, ¿no? En este libro de Samuel. El tercer bloque ya lo vemos en este por ahí bloque que quizás conozcamos más, porque por ahí se predique más, por ahí se hable más de esta historia, ¿no es cierto?, que vemos en el capítulo 11 y el capítulo 12, donde el rey David termina pecando, ¿no es cierto? Y por ese pecado sufre las consecuencias, ¿no es cierto? Vemos que primero codicia la mujer de alguien más, ¿no es cierto? La mujer de Urías, ¿no es cierto? Que era uno de sus soldados. Él ve a esta mujer y, y la codicia o la quiere para él, termina eh, tomando a la mujer, ¿no es cierto?, de forma indebida, y cuando ella queda embarazada, termina, ¿no es cierto?, mandando a su esposo al frente de combate a ser uno de los primeros soldados en la línea, ¿no? Y este termina muriendo. Eh, Termina matando, ¿no es cierto?, a su esposo, al esposo de Betsabé, ¿no es cierto? Entonces, eh, por ahí a veces, como les decía, si comparamos en los errores cometidos, los errores de David también fueron errores muy complejos, ¿no? Por así decirlo, y, y también eh, así como Saúl, David se equivocó. La única diferencia que David por ahí buscó ese perdón de Dios y quiso restaurarse, ¿no es cierto? Pidiéndole a Dios que no lo abandone, que esté con él, que lo siga acompañando y que lo siga ayudando a reinar, ¿no es cierto? En el capítulo 11 vemos esa historia donde David peca con Betsabé y manda a matar a su esposo Urías. Por ahí decimos, pero no lo mató así, pero prácticamente fue lo mismo que decir, métanle
o córtanle la cabeza o métanle un flochazo o alguna manera, porque le mandó al frente a ser el primer hombre que iba a morir, ¿no? En el capítulo 12 vemos eh, esa historia maravillosa que la verdad que a mí me gusta mucho del profeta Natal, donde confronta a David y David se arrepiente, pero termina pagando la consecuencia con la muerte de su hijo, ¿no? Eh, donde Natán viene y le dice a David, ¿no es cierto? Le cuenta esa historia de un señor o de un hombre que tenía una sola ovejita y la cuidaba con todo el cariño posible, ¿no? Y le daba todo, incluso la llevaba a dormir a sus pies, ¿no es cierto? La llevaba a dormir con él y la trataba como parte de la familia, ¿no es cierto? Y estaba el otro gran hacendado, podríamos decirlo, que tenía un montón de ovejas y un día este hombre que era rico y tenía muchas ovejas recibe a una visita en su casa y como no quiere matar a una de sus ovejas, eh, va y mata a la única oveja que tiene el otro hombre y, y se la ofrece para comer a su visita, ¿no? Y entonces David dice, salta rápido y dice que este hombre merecería la muerte y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú, porque tú tenías la posibilidad de tener a la mujer que querías, tienes varias mujeres y aún así fuiste y le sacaste la ovejita al que tenía una, o le sacaste la mujer a Urías que tenía su única mujer, ¿no es cierto? Teniendo la posibilidad de tener varias. Hiciste o pecaste y cometiste un error. Entonces vemos esa confrontación que tiene Natán con David y vemos también la reacción de David que se arrepiente y le dice al Señor, ¿no es cierto? O le pide al Señor que cualquier cosa que decida estará bien, pero que no se aparte de él. Entonces vemos este genuino, por así decirlo, arrepentimiento de David, ¿no? Entonces, este bloquecito de dos capítulos nos narran esa historia que, que termina siendo una de las historias que, que más conocemos quizás de David, después de sus hazañas o de sus hazañas como general o de sus eh, hazañas de niño protegiendo a sus ovejas, ¿no? O su encuentro con Goliat, ¿no es cierto? Entonces esta historia de donde David comete su equivocación y se arrepiente también es una de las maravillosas historias que encontramos en estos libros. El cuarto bloque es el conflicto en la casa de David. Vemos que, que así como tuvo David sus conflictos, ¿no? con la casa eh, Saúl, también dentro de su casa, entre sus hijos, termina teniendo, ¿no es cierto? David conflictos entre los príncipes en ese momento, ¿no? En el capítulo 13 vemos que Amón, Amnón, uno de los hijos de David, abusa de Tamar y Absalón, el otro de los hijos, termina matando a, a su hermano. Vemos esta historia en el capítulo 14, ¿no es cierto? Donde Absalón mata a su hermano y se escapa, ¿no? Después vemos en el capítulo 14, Absalón regresa a Jerusalén después de que eh, Joab promueve así su regreso
y Absalón en el capítulo 15 conspira y se revela y quiere, por así derrocar del reino, ¿no es cierto? Eh, entonces vemos ese momento donde empieza también esa guerra entre la familia de David con su hijo, ¿no? En el capítulo 16 David huye, Somei lo maldice. En el capítulo 17 vemos el consejo de Ahitofel y Shai, la preparación para la guerra. En el capítulo 18 vemos la batalla de David contra Absalón y la muerte de esa muerte de Absalón que por ahí también la conocemos bastante bien, que es esa muerte eh, podría decirse trágica o de muy poca suerte, ¿no? Porque pasa con su caballo por debajo del árbol y se enrieda con sus cabellos largos en los gajos del árbol, ¿no? Y, y bueno, termina, termina muriendo, ¿no? Para ver esa historia vemos eh, en el en el capítulo 18 muerte de Absalón. Dice en el verso 10 uno de los soldados de Joab lo vio y fue a decirle a Joab que había visto a Absalón pendiendo de una encina. Entonces Joab le dijo, si lo viste, ¿por qué no le diste muerte y lo derribaste? Me hubiera gustado darte 10 monedas de plata y un buen cinturón. Pero el soldado le respondió, aún si me hubieras ofrecido 1000 monedas de plata, yo no los habría aceptado, pues jamás atentaría contra la vida del hijo del rey. Nosotros oímos cuando el rey les ordenó a ti, a Abisai y a Itaí no hacerle daño al joven Absalón. Además, yo habría puesto en peligro mi vida, pues el rey nada se le escapa y tú mismo te habrías puesto en mi contra. Joab le respondió, no voy a perder mi tiempo contigo. Y al ver que Absalón pendía de la encina, y aún estaba con vida, tomó 3 dardos y se los clavó a Absalón en el corazón. 10 jóvenes escuderos que acompañaban a Joab cuando vieron herido a Absalón lo rodearon y lo remataron. Entonces Joab ordenó que tocaran la trompeta para que sus soldados se detuvieran y dejaran de perseguir a los israelitas, y los cuales huyeron a sus casas. Luego los hombres de Joab cavaron un gran hoyo en el bosque, allí arrojaron el cuerpo de Absalón y lo cubrieron con muchas piedras. Cuando Absalón vivía, levantó una torre en el Valle del Rey, a la cual le puso su nombre para que el pueblo lo recordara, pues dijo, yo no tengo ningún hijo que perpetúe mi nombre. Y hasta el día de hoy, a esa torre se la conoce como la Torre de Absalón. Entonces vemos ahí la muerte trágica de Absalón que termina colgado del gajo y después eh, viene el soldado, ¿no? Y le dice a Joab lo que vio y Joab termina dándole muerte a Absalón clavándole los dardos en el corazón, ¿no es cierto? Desobedeciendo por ahí también la orden que le había dado David, que no era, que era, mejor dicho, no lastimar a Absalón. El quinto, el ahí bloque es el regreso de David y los conflictos eh, finales que vemos en el capítulo 19 y 20. David regresa a Jerusalén y hay tensiones, empieza a ver esas tensiones, eh, podría decirse, primeras tensiones entre Israel y Judá, ¿no? En el capítulo 20 vemos la rebelión de Seba y Joab mata a Masa, ¿no es cierto? Que es otro de, de los relatos que ya van.
van llevándonos a los, a los últimos, a los últimos acontecimientos por ahí del reinado de David, ¿no es cierto? Donde se va, se subleva y, y, y también eh, quiere tomar el reino, ¿no? Y donde Joab mata a Amasa. Y ya el sexto bloque o el último bloque de, de las narraciones que vemos, ¿no? Eh, es este del capítulo 21, 22, 23 y 4, que son los hechos destacados y lista de valientes de David, donde vemos a sus a sus mejores soldados, a, a los que más sobresalían, ¿no es cierto? Eh, vemos en el capítulo 21, vemos la venganza contra las Gabaonitas y las hazañas de los valientes, donde vemos eh, donde se mencionan varios oficiales de David, ¿no es cierto? En el capítulo 21. eh, Incluso vemos en el capítulo 22 el cántico de acción de gracias de David, similar al Salmo 18, que vemos eh, en sus inicios de este canto dice, Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza, eres mi libertador, Dios mío, tú eres mi fuerza, en ti confío, eres mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza, me salvas de mis adversarios. Los lazos de la muerte me rodearon, me arrolló un torrente de perversidad. Los lazos del sepulcro me rodearon, me vi ante las trampas de la muerte, pero en mi angustia, Señor, a ti clamé y a ti, Dios mío, pedí ayuda y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. Y sigue diciendo, ¿no es cierto?, más de este canto, que, que como dijimos es muy similar al Salmo 18 y es uno de los párrafos o de los capítulos más lindos de leer, ¿no es cierto?, por estas maravillosas palabras que escribe David ahí, ¿no? En el capítulo 23 vemos las últimas palabras de David, ¿no? Eh, y también vemos eh, otra lista de sus valientes o de sus eh, soldados más valiosos, por así decirlo. Y vamos a leer estas últimas palabras de David. Dice, estas son las últimas palabras de David, el hijo de Jesé. Así se expresó el dulce cantor de Israel, el hombre exaltado y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, ha usado mi lengua para comunicar su palabra. Así ha dicho el Dios de Israel, así me ha hablado la roca de Israel. Un hombre justo y temeroso de Dios establecerá su reino entre los hombres. Será como la luz de la mañana, como el sol brillante de un claro amanecer, como la lluvia que hace renacer la hierba. Así tratará Dios a mis descendientes, porque Él ha hecho conmigo un pacto eterno. Todo está estipulado y será cumplido. Dios siempre me dará la victoria y dará cumplimiento a mis deseos. Los malvados como espigas sin raíz son, que nadie se atreve a levantar del suelo, pero que si alguien quiere tocarlos, lo hace con una espada o una lanza y les prende fuego hasta consumirlos. También vemos en el capítulo 24 el censo de David y juicio de Dios. eh, Compra el terreno del templo. También vemos eh, eso relatado entonces
al final eh, de este libro de Segunda Samuel. Entonces, eh, así para dar un pantallazo, ¿no es cierto?, de lo que vimos en este libro de, de Segunda Samuel, vemos estas historias de un David que primeramente termina siendo proclamado rey de Judá y luego de todo Israel, luego de que termina muriendo Isboset, ¿no es cierto?, el hijo de, de Saúl, eh, termina reinando sobre toda la nación. Entonces, vamos cerrando, ¿no es cierto?, esta, esta, este análisis, por así decirlo, que hicimos de, de estas, de estas dos partes del libro de Samuel. Por ahí si alguno tiene alguna pregunta, alguna aclaración o algo que quiera decir o preguntar, puede hacerlo. Tienen mi teléfono en el sílabo, así que pueden comunicarse conmigo, no hay ningún problema. También podemos ver que, que ya empiezan a ver en este periodo de David, empiezan a ver estas pequeñas diferencias entre el reino del norte y el reino del sur, o el reino de Israel y el reino de Judá, que terminan acentuándose un poco más en el reinado de Salomón, ¿no es cierto? Y que terminan explotando después en el reinado del hijo de Salomón, y termina habiendo la división del reino para siempre, donde nunca más se vuelven a unir, ¿no es cierto? Donde se queda por un lado el reino de Judá, con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y por el otro lado eh, las otras 10 tribus, ¿no es cierto? Entonces vemos esta división, ¿no? Esos problemas eran ya o las hubieron desde un principio, porque si vamos al caso, en primer lugar, David empieza a reinar solo sobre Judá, ¿no? Y después eh, termina reinando sobre el resto de Israel. Pero, pero es algo que lo vamos a ir viendo en las siguientes clases, ¿no? Así que bueno, por acá dejamos estos libros de Samuel, y creo que vamos a dejar la clase de hoy por acá también. No quiero, no quiero empezar con el siguiente libro, porque vamos a dejarlo para la clase que tenemos el miércoles, que también la voy a subir grabada, porque no voy a poder estar en horario, porque tengo un turno médico, así que no voy a poder estar con ustedes. Recién, si Dios quiere, vamos a vernos en vivo la semana que viene. Pero no quiero iniciar y dejar a medias eh, el hilo de la siguiente clase, así que vamos a dejar por aquí la clase de hoy, y vamos a enfocarnos ya con todo, ¿no es cierto?, en, en el, en la siguiente clase, ¿no es cierto?, con, ya con los libros de Primera y Segunda Reyes. No quiero iniciar hoy con Primera y Segunda Reyes, porque me voy a quedar por la mitad, y prefiero iniciar y terminar con Primera y Segunda Reyes en las siguientes clases. Así que vamos a dejar por acá la clase de hoy. Como les dije, si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna también aclaración que quieran hacerme, estoy dispuesto a escucharlos, así que tienen toda mi atención, y ya saben que pueden comunicarse conmigo
por teléfono, por correo, por donde ustedes bien lo consideren. Así que espero que tengan un bendecido día, que sigan disfrutando estos días y que el Señor los siga bendiciendo un montón.